computadora. Muy buenos días, muy buenas noches. Bueno, en realidad este episodio tuvimos unos problemas técnicos el jueves y no grabó, no quedó almacenado en nuestra nube, entonces lo estamos repitiendo, así que les damos la bienvenida a este programa de derechos humanos. No hay derecho, el episodio número 3. Vamos a estar Giovanni Abadía y Sextima hoy hablando del artículo 1, así que bienvenidos a este espacio. Giovanni, ¿cómo estás? Hola Dani, muy buenos días a todos. Sí, tuvimos un pequeño inconveniente técnico y pues la idea es como poder dejar las tesis y los planteamientos más importantes de esa conversación que tuvimos el jueves pasado. ¿Cómo estoy? Pues un poco movido porque habíamos realizado como ese live el día 29 y pues había ocurrido solamente los hechos del día anterior del paro nacional, pero ahora hacemos como esta grabación con todos estos 4 días que hemos vivido casi bastante agitados en en el país, principalmente en Cali, con un saldo de víctimas, según la organización Temblores ONG, casi 21 personas. Am, sí, básicamente 21 personas fallecidas. Así como a grandes rasgos, ¿no? Les comento como en ese informe que se tiene desde el 28 de abril, desde que se empezaron a recibir denuncias a las 11 p.m. hasta el día 1 de mayo. Esto ni siquiera está como actualizado completamente a lo que fue el 2 y el 3. Ya habían 940 casos de violencia policial, 136 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 92 víctimas de violencia física, 12 víctimas de agresiones oculares, 21 víctimas de 21 personas muertas por violencia homicida, 30 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 672 detenidos arbitrariamente, 4 víctimas de violencias basadas en género. Mm, Hubo y violaciones perdón la también, risa, ¿no? ¿no? Es como, dime. Violaciones carnales también hubo, ¿no? Sí, BBGs, que son, pues son así tipificadas, son violencias basadas en género, eso incluye todo lo que tú estás mencionando, cualquier tipo de agresión. No solamente las físicas, sino las otras formas de agresiones que pueden existir. Bueno, para Y pues, quienes, sí, no, que bueno, si continúa, iba a hacer una aclaración, era que quienes nos escuchan en diferido, posiblemente en un par de meses o semanas, es importante que sepan el contexto de lo que nos está compartiendo Giovanni, es que nosotros estamos ubicados en Colombia y hace un par de semanas se presentó una reforma tributaria que atentaba contra muchas necesidades del pueblo, de la población, sumado a que ya vienen unas tensiones previas con una reforma a la salud, unos temas a la reforma a la institución policial que ha cometido una serie de abusos y ya esto ha aumentado las tensiones en otras áreas. Por favor, Giovanni, si tú que estás más al tanto de esto, ¿qué otras cosas están detrás de este paro nacional para que ustedes sepan en qué contexto se está manejando esta conversación? sí, Dani, gracias por la aclaración supremamente pertinente. Digamos que estamos ya en un cúmulo de muchas inconformidades sociales que no han sabido solventarse en medio de una crisis económica muy fuerte por temas de la pandemia, un pésimo manejo de la misma por parte del gobierno. Y digamos que este cúmulo de inconformidad estalla por el tema de la reforma tributaria. Mm, Retomo lo que estaba mencionando el día, digamos que se han vivido días muy intensos en la ciudad de Cali. El día de ayer no paraban de llegar am, mensajes, videos de personas que estaban como grabando todo lo sucedido, principalmente en Palmira, donde básicamente pues se sacó al ejército a las calles y allá sí fue un gran problema porque hubieron varios heridos por impacto de bala, casi unos 15 personas más o menos. Aún no han salido los datos oficiales, pero sí hay muertos, en Ibagué también, en Huila. eh, por lo general, digamos que los epicentros de todas las movilizaciones son aquí en Bogotá, pero esta vez ha sido como el epicentro Cali. Y bueno, ya hay unas consecuencias políticas que son mínimas, porque creo que esta vez está dejándose clara la posición del pueblo, de la ciudadanía,
y consecuencias políticas es que se haya desistido de presentar esa reforma tributaria, que el ministro Carrasquilla y su viceministro hayan renunciado, que pues realmente es algo muy mínimo, no veo con mucha positividad en términos de las consecuencias, lo veo es en términos de que las personas puedan ser capaces de entender lo que se puede lograr desde las calles y además que para lograr este pequeño avance tuvimos que perder la vida de cuántas personas, 25 más o menos, 30 proyectando las personas que no han sido registradas oficialmente en estos 2 días. Entonces, más que una cuestión como de celebrar o de decir que logramos algo, es más como un momento de reflexionar y darnos cuenta hacia dónde vamos, ¿no? Creo que personalmente, y ya para como irlo enlazando con lo que es el primer artículo, siento que aquí hay una necesidad fuerte de la ciudadanía de pararse, de continuar, por decirlo así, las reclamaciones que son muchísimas, no, esto no solamente tiene que ver con la reforma tributaria, está en curso una reforma a la salud que, pues como siempre, estas reformas lo único que hacen es perjudicar aún más la ya precariedad de gran parte de la población. Y pues creo que ha sido evidente con todo lo que pasó en el paro la necesidad de una reforma estructural a la policía y creo que sería eso sí sería uno de los grandes logros que podríamos sacar de esta coyuntura y es no bajarnos de esa petición pues porque es inminente, o sea, entonces, ¿qué vamos a poder esperar o proyectar hacia 2022, que era lo que ya comentamos la vez pasada, ¿no? Creo que esto es un medidor, un termómetro social de cómo está el país y de lo que puede llegar a ocurrir en 2022, más aún con el fuero que se le está dando a las fuerzas militares y a los policías, al menos no en las áreas metropolitanas de las ciudades principales, pero sí, digamos, en las periferias de las ciudades como en Cali o en Palmira o en otras partes de lo que es como lo metropolitano, Sí, sí los conos metropolitanos. se está evidenciando pues que es necesaria una reforma, sino hacia dónde nos estamos conduciendo, hacia dónde están conduciendo al país. La próxima vez que las personas quieran manifestarse, nos vamos a topar entonces con una represión que ya va más allá de simplemente gases lacrimógenos. O sea, básicamente están asesinando a las personas. Entonces sí hay una cuestión de bastante inquietud porque es evidente que viene un cambio y también es evidente que hay una parte, una élite que está con mucho poder, que no quiere ese cambio, que no le conviene ese cambio y con las actuaciones que hemos visto creo que están dispuestos a lo que sea, si tienen que generar masacres, pues las van a generar con tal de mantener ese status quo de poder que tienen. Hace un par de semanas topé con una publicación que me parece, y la he estado repitiendo mucho, que condensa muy bien algo que nosotros desde el trabajo terapéutico de sostener la psique de las personas en un estado responsable, amoroso, saludable. Y es que este artículo, esta publicación decía algo así. Las únicas personas que se van a favorecer, las únicas personas que se van a molestar de que tú pongas límites son las personas que se favorecen de que tú no tengas límites. Y, y un poco lo que vemos generalmente en estos movimientos sociales, un movimiento del gobierno, es quejándose de que la gente manifieste. Y porque es uno de los medios que tenemos como población para hacer valer nuestros derechos y que lo hablamos en el preámbulo de nuestra Carta de Derechos Humanos, el derecho a la protesta frente a, a entornos donde los derechos no son garantizados y pues a un Estado que puede extraer de su pueblo un estado capturado, ¿no? También hablemos de eso, porque hay un estado secuestrado por
unos sujetos y personas, un Estado capturado, secuestrado, pues no le va, que extrae recursos de su población para mantener su status quo, como tú lo dices, no le interesa que la población le coloque límites y le diga que no. Y creo que una de las formas en que comenzamos a poner límites, Giovanni, y acá abro el preámbulo, es, eh, no abro el preámbulo, no, abro de una vez a entrar a nuestro artículo primero de la Carta de los Derechos Humanos es si la gente conoce sus derechos humanos. Y ese es el artículo que vamos a hablar el día de hoy, eh, que es el que hace referente a todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Giovanni, ¿qué quisieras ampliar? ¿Cómo quisieras continuar esta, esta, este episodio? Bueno, para retomar como un poco lo que ya habíamos hablado, entonces planteamos tres puntos de vista, tres lineamientos para abordar los derechos humanos, entendiendo que son un tema un poco complejo y que hay muchísimas formas o aristas de interpretación de los mismos. Entonces tomamos las dos principales, las dos líneas o los dos lineamientos que desde las relaciones internacionales se han planteado como bases para el estudio de los derechos humanos y de la diplomacia. Es el planteamiento realista y el planteamiento idealista, con un tercer punto que es desde la teoría crítica, que es donde nos pararemos con Dani. Y en los dos primeros lineamientos simplemente nos limitaremos como a hacer una descripción de cómo se interpreta este derecho o estos derechos desde una visión idealista y cómo se interpretan desde una visión realista. Súper, Mm, Dani, ¿tú podrías volver a compartir, por favor, la pantalla? con mucho gusto. Entonces, ¿quieres que lo partamos que lo vaya leyendo y vas haciendo las intervenciones? Sí, 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 estaría pertinente. Entonces tenemos en la primera parte de este artículo enunciado, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esa es nuestra primera parte. Bueno, nuestra primera parte, entonces, a modo, a grandes rasgos, digámoslo así, desde una visión idealista, cuando hablamos de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, estamos haciendo alusión básicamente a la premisa de que hay un principio de dignidad intrínseco en todos los seres humanos, independientemente de dónde nazcan, de la forma en que nazcan, independientemente de cualquier razón externa, se reconoce que existe una dignidad intrínseca en todos los seres humanos. Y por base a esa dignidad, todos los seres humanos resultan ser libres e iguales y merecedores de esa libertad y de esa igualdad. Esto se ha proyectado, que resaltar que esto lo tengo súper presente y es que mm, la principal línea o el seno principal de los derechos humanos pues están en una base muy idealista. Entonces aquí nos topamos como con un principio que nos habla de unas condiciones en las cuales todos los seres humanos deberíamos reconocernos como iguales, como hermanos, como garantes de dignidad y de derechos. Esta es la postura como idealista. ¿Dónde se ve materializado, dónde se ve expresado ese idealismo? Pues básicamente al ser como una de las premisas que pueda, por decirlo así, atravesar la mayoría de constituciones, atravesar la mayoría de códigos éticos y morales que hayan establecido las sociedades, en las cuales que tiene una noción primaria en lo que fue la Revolución Francesa y los derechos del hombre y que evoluciona y se aterriza aquí y se materializa pues después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial con ese esfuerzo de que no vuelvan a ocurrir las discriminaciones ni los genocidios que ocurrieron contra el pueblo judío. Entonces, este primer artículo está, digamos que hago aquí unas claridades, y es que estos artículos están inspirados o basados básicamente en todo lo que fue el escenario de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó con el régimen nazi, todas las violaciones que hubieron hacia el pueblo judío, hacia los pueblos judíos
y así, bueno, y los demás pueblos que sufrieron diferentes tipos de discriminaciones. Entonces, estos derechos están escritos en este contexto, pensados en que este tipo de cosas no se repitan nunca más, de que este tipo de regímenes no vuelvan a aparecer y no vuelvan a cometer las atrocidades que cometieron. Eso desde el punto de vista idealista. Ahora, si pasamos al punto de vista realista, desde la realidad tangible, pues evidentemente no, los seres humanos no nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. No nacen libres a pesar de que en el realismo encontramos códigos, leyes que hacen que esto debería como ser una premisa universal y funcional. En la realidad, pues los seres humanos no gozan de una libertad absoluta y no son reconocidos como iguales ni en su dignidad ni en sus derechos. Y eso lo vemos en países como Latinoamérica, como Colombia, lo vemos en regiones como Latinoamérica o en África, Tú así como hiciste demasiado acentuado. un ejercicio el jueves que tuvimos el live en Sincrónico. Me gustó mucho y fue el tema de formular esto en preguntas, ¿no? También en esta parte para pasar como este lugar de realismo y es, ¿todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos? Creo que es una manera muy valiosa de abordar este punto. Muy de acuerdo, Dani. Ahí ya entramos entonces a lo que sería esa teoría crítica o esa parte crítica en la que entramos a cuestionar, porque desde el realismo es como que tomamos esa realidad como es, ¿no? Y en esa realidad como es como violaciones, el reporte que acabé de leer, básicamente como de la ONG Temblores, es básicamente los informes constantes de Amnistía Internacional, de Human Rights, de el CIDH, que evidencian, es como, aquí está, miren, no se cumple, los gobiernos no cumplen esto, los seres humanos básicamente no son iguales porque aquí está una fuerza letal del Estado que cada vez que haya, que cada vez que haya una inconformidad de parte del pueblo, que es el soberano donde se deposita la soberanía del poder, pues va a entrar y va por la fuerza a disolver y si hay muertos, pues hay muertos y si hay detenidos, pues hay detenidos y si hay violaciones, pues hay violaciones. Entonces, aquí ya con lo que tú mencionas, que es muy pertinente, ya conectamos con lo que es la teoría crítica, que es donde nosotros entramos a hacer nuestros aportes o nuestras propuestas de construcciones de cómo podemos entender esto y cómo podemos como aterrizarlo, materializar. Y desde esa teoría crítica, pues desde ese aborde crítico, abordaje crítico, pues es pertinente la pregunta que haces. Es como, ¿todos los seres humanos somos libres e iguales, perdón, en dignidad y derechos? ¿Lo somos? Ahí te dejaría la palabra, Dani, porque sé que has hecho como una reconstrucción muy importante de unos aportes No, no, que son que necesarios para antes de comprender esto. llegar a esa parte de hablar de la parte crítica, me gusta y me gustaría que cerráramos de pronto los tres puntos desde el realismo y el idealismo, dejar cerrado eso con la comunidad y pasamos, si quieres, a las partes críticas, ¿te parece? De una, Dani. Si quieres, continuamos. No sé si quieres ampliar algo más acerca de esta primera parte frente al realismo y el idealismo, o te gustaría pasar a la parte de dotados con... No, yo creo que ya podemos pasar a la segunda parte. Dale. ¿Podrías compartirme pantalla, por favor? Segunda parte tenemos el dotados como están de razón y conciencia. Desde el idealismo, ¿cómo entendemos que todos los seres están dotados de razón y de conciencia? Es más como esta premisa es muy interesante porque es más como un recordatorio ah, de que los seres humanos tienen razón y conciencia. ¿Por qué? Pues porque es que cuando estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, en 1944-43, donde se empezó a maquinar la solución final, y aquí traigo a colación a Eichmann, de los juicios que se hicieron en Nuremberg, pues
este personaje, y muy bien lo denota Hannah Arendt en esta reconstrucción de la banalidad del mal, pues se denota que en ese momento hubo una ausencia de esa razón y de esa conciencia. Entonces, ¿qué plantea el idealismo? O qué recuerda? Pues le recuerda a todos los seres humanos que tienen razón y conciencia. Más allá de denotar de que estamos dotados de esa razón y de conciencia, es un recordatorio de que esos dos elementos están presentes. Y muy desde una postura kantiana, donde todo lo que yo hago, todas mis acciones, deben ser premisas universales en las que yo actúo así porque desearía que los demás también lo actuaran así. Entonces, este planteamiento nos lleva a eso, a recordar al ser humano que tiene una dignidad, que tiene una razón y que tiene una conciencia que son importantes en la medida que sus acciones deben de estar permeadas por las mismas. Hacia eso es que apunta como desde el idealismo este artículo. Ahora, si lo abordamos desde el realismo, am, pues desde el realismo es evidente que los seres humanos, por más de que estén dotados de razón y conciencia, pueden no hacer uso de ella. Y lo vemos, ahí tomo otra vez el caso de lo que fueron los juicios de Nuremberg y lo que reconstruye Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Ahí se ve expresada esa banalidad del mal. Eichmann, que básicamente era un burócrata, era una persona de un alto rango, pero él no era ningún jerarca nazi, ni era mm, un ideólogo o un fanático pues, del nazismo. Él simplemente argumentaba durante todo el juicio que se había dedicado a hacer su trabajo. Él no entró a cuestionar si era bueno, si era malo, sino a cumplir las órdenes, a ser funcional dentro de un sistema y a hacer lo que él consideraba que era lo bueno y lo correcto, teniendo en cuenta que era lo que se estaba planteando como deseable dentro de toda esta sociedad. Y ahí está y ahí está como el punto desde el realismo, ¿no? Es como una persona que piensa así, de todas maneras, puede no hacer uso de su razón, no hacer uso de su conciencia, simplemente dedicarse como a cumplir órdenes y el resultado de esto es la materialización de la muerte de casi 6 millones de seres humanos en hornos crematorios. Eso es como el realismo. Lo conecto un poco con los falsos positivos aquí en Colombia o lo que ha estado pasando en estos días en Cali y es el no cuestionar, ¿no? La debida orden o la debida obediencia versus la objeción de conciencia. Es como yo no entro a cuestionar las órdenes que me están dando, yo simplemente como un autómata me dedico a cumplir las órdenes. Y peor aún, como ya lo han evidenciado varios videos en los que se ve a la fuerza pública completamente exacerbada, completamente fuera de sí, planteando algunas cosas como interpelaciones hacia manifestantes en los que les dicen como que ellos están cuidando a Colombia, que ellos están protegiendo el orden público, protegiendo al pueblo de vándalos, de gamines, de terroristas como ellos. Entonces se alcanza a percibir que dentro de esa fuerza pública también hay una percepción de que lo que ellos están haciendo es correcto, de que lo que ellos están haciendo es protegiendo a Colombia, protegiendo a la nación, protegiendo al país, y no hay un cuestionamiento de esa convicción que está presente en ellos. Ahí está muy presente ese principio de obedecer, del adoctrinamiento militar, en el que hay unos principios, unas misiones, unas conductas éticas deseables dentro de toda la institución, versus el ser capaz de cuestionar eso y de comprender la realidad en la que estoy viviendo, que es donde se encontraría esa objeción de conciencia. Y lo pongo en el escenario de que un militar, estando en las calles, o un policía, lo pondría más del caso de la policía, simplemente saca su arma de dotación y empieza a disparar sin entrar a cuestionar que eso que está haciendo puede, o sea, las consecuencias de ese accionar. Ese serían como desde el realismo. Y ya entraríamos como la teoría crítica y dejo como la pregunta y te pasaría la palabra, Dani, es como, ah, ¿puedes poner un momentico la pantalla, por favor? Aquí lo tenemos. Todos los seres humanos estamos dotados con razón y conciencia. Lo pongo en cuestionamiento. ¿Estamos dotados de esa razón y esa conciencia? Y si es así, que es aún más como complejo porque
es así, es porque si estamos dotados de esta razón y esta conciencia, la suprimimos o no somos o simplemente tenemos también esa opción de, a pesar de estar dotados de esa razón y esa conciencia, decir, no hago uso ni de lo uno ni de lo otro. Y lo vemos en qué contextos, este contexto que estamos viendo del paro nacional, donde sale la fuerza pública dotada de razón y de conciencia a actuar como si no tuvieran ni razón ni conciencia. Ahí te paso la palabra, Dani, porque sé que tienes unas apreciaciones súper pertinentes. Bueno, digamos que me encanta esta introducción del realismo versus el idealismo y cómo nos podemos acercar cada vez más a esta propuesta. Y eso es uno, digamos, de los trabajos en el ejercicio de cuestionar, de razonar, de investigar, de preguntarnos cosas. ¿Estamos dotados los seres humanos de razón y conciencia? ¿Es parte de nuestra estructura? Y a mí hay algo que cuando Giovanni nos comparte esto, me encanta y por eso este pedacito del artículo está en otro color y es que funciona como un pivote entre la primera parte y la tercera parte, que es la invitación de este artículo de comportarnos fraternamente los unos con los otros, ¿no? Eh, Sin esta razón y conciencia, no nos vamos a poder reconocer dignos, en libres e iguales en dignidad y derecho, y mucho menos nos vamos a poder comportar fraternalmente los unos con los otros para ser garantes de entregarnos dignidad y derecho. Entonces aquí nos enfrentamos a una pregunta importante. ¿Estamos dotados los seres humanos de razón y conciencia? Eh, Como bien les decía Giovanni, nosotros desde Sextima nos hemos sentado a analizar e investigar esto y uno de los primeros puntos que podemos aportar aquí desde el lugar crítico es que tenemos que decir, no, los seres humanos no nacemos dotados de razón y conciencia. La razón y la conciencia es algo que se forma, es algo que se construye. Aquí, trabajos como los de Lev Vygotsky nos pueden ayudar a entender, y Lev Vygotsky no es el único autor que nos habla de esto. Hay múltiples autores que nos enfatizan que hay una construcción sociocultural de lo que es la conciencia y la razón humana. ¿Podemos nacer con un cuerpo humano? Sí, pero eso no garantiza que adquiramos razón y conciencia. La razón y la conciencia es algo que se estimula, se educa, se forma. Entonces, eso es el primer punto como que quisiéramos poner sobre la mesa en este espacio crítico de cuestionamiento frente a este pivote de la razón y la conciencia. Giovanni, no sé si tú quisieras aportar algo. No, básicamente pues no sé, desde la crítica es muy como, a ver, lo que hemos estado viendo y esa dicotomía que veo entre, principalmente en las fuerzas públicas, en la fuerza pública, que es donde más tiene de pronto esto asidero, y es, sí, esa dicotomía entre la debida orden que debe ser cumplida, pues es el eje central de la estructura castrense, mm, porque esta estructura está creada así, o sea, no es una estructura de cuestionar, es una estructura de obedecer. Entonces, dentro de esa estructura está marcada, o sea, la coyuntura o el eje central de esa estructura, pues obviamente es el cumplir las órdenes, que es la debida orden, versus la capacidad que tenemos todos los seres humanos de cuestionar, de entender y más en la fuerza pública, ¿no? O sea, como, bueno, sí, o sea, yo entiendo que debo cumplir unas órdenes, pero ¿qué pasa si esas órdenes están atentando contra los derechos humanos? ¿Qué pasa si están atentando contra la dignidad del otro? ¿Qué pasa si están atentando contra las leyes que están establecidas? ¿Qué pasa si esa orden va en contra de mis principios éticos y de mi propia dignidad? Entonces está la figura que es la contraria, que es la figura de la objeción de conciencia y es la capacidad que tiene cualquier ser humano
de abstenerse a cumplir una orden, ah, precisamente porque esa orden puede ir en contra de su propia dignidad, principalmente, o porque puede ir en contra de la dignidad de otras personas. Eso involucra también el tema de los derechos humanos. Y es una figura que ha sido muy polémica, pero muy necesaria, y que vería muy necesaria que estuviera dentro de la reforma estructural que se plantea, y es que en uno de sus articulados se materialice como que la fuerza pública tiene la facultad consagrada en la Constitución y también desde las leyes internacionales de objetar su conciencia ante una decisión que pueda ir en contra de su dignidad. Entonces, sí veo como hay una dicotomía. Hemos visto casos históricamente en los que muchas personas se han opuesto a cumplir las órdenes que se les están dando. El caso de pronto más cercano que tengo aquí en Colombia fue precisamente en Cali, un patrullero que en medio de un desalojo, pues básicamente decide no participar, con las consecuencias que tiene eso, ¿no? Por el desobedecer una orden. Entonces, sí, lo veo como un planteamiento que queda ahí como en el aire, que sería muy importante ver la forma de poderlo materializar en esa reforma, y que va a ser como uno de los puntos de cuestionamiento más fuerte dentro ¿qué? Dentro de estas semanas y dentro de estos meses venideros, Hay una cosa respecto al 2022. Dime. que tú has, que en otros espacios tú has insistido mucho, y es en el de, sí, es importante que nosotros tengamos estos ejercicios de manifestación frente a estas fuerzas hegemónicas del poder, digamos, del Estado secuestrado para, pues, construir una realidad de mayores bienestares sociales, pero también has insistido en otros espacios en el tema de cómo llevamos esto también a nuestra vida práctica, a nuestra cotidianidad, a nuestros entornos de influencia directos e indirectos también, ¿no? Y hay un tema aquí con este elemento del dotado de razón y conciencia que en Sextima quisiéramos aportar aquí a las reflexiones, y es que nosotros nos hemos dado cuenta que la razón y la conciencia, ya hemos hablado, se tiene que educar, se tiene que construir. No es suficiente, no es suficiente para contrarrestar esto que Giovanni nos hablaba hace unos momentos, que es la banalidad del mal. Sujetos que no tienen la capacidad de cuestionar una orden y sencillamente responden, no, pues es que yo lo hice, yo maté a esta persona, pues porque la orden me lo decía. Yo excluí a esta persona porque es que alguien me ordenó que tenía que hacerlo. Y no entro a cuestionar esa orden, y la pregunta que nos surge a nosotros en Sexima es, ¿qué hay ahí? ¿Cómo podemos contrarrestar esto para reducir estas tasas de la banalidad del mal, que también nos dice que los sujetos son tan buenos como los entornos se lo permiten? ¿Qué tipos de sujetos debemos, qué otras cosas tenemos que agregar a esta ecuación de la razón y la conciencia, que hemos visto que no alcanza y que no es suficiente para contrarrestar la banalidad del mal? Algunas cosas que hemos identificado, y vamos a ponerlos sobre la mesa para que ustedes puedan también identificarlos, es, uno, el trabajo de la autoestima. Nos hemos dado cuenta que los sujetos con bajos niveles de autoestima no pueden contrarrestar la banalidad del mal. Les cuesta un montón. Cuando llega esta orden, la heteronorma, la norma de afuera, la norma del otro, no pueden hacerle frente a esta norma, y porque la estructura de valor que va a influenciar también la estructura de empatía, a mayores niveles de autoestima bien construida una persona, mayores los niveles de empatía, pues no va a poder hacerle suficiente fuerza a esta norma que viene de afuera. Otra estructura, y entonces claro, ahí es donde viene uno de los elementos, y es que al la razón y la conciencia no alcanzan a hacer la suficiente fuerza, porque podemos tener razones hechas
de normas exteriores y conciencias heterónomas, o sea, razones heterónomas y conciencia heterónoma, y poca estructura de razón autónoma y conciencia autónoma. Entonces, si la razón y la conciencia son heterónomas, están fundamentadas en mí excesivamente con la razón del otro, pues me va a costar mucho si no tengo autoestima y no tengo fuertes partes de empatía para contrarrestar eso. Y otro elemento es el pensamiento crítico, que justamente estamos haciendo en este instante, tanto Giovanni Abadía como Sextima, que es cuestionar lo establecido. ¿Esto que nos están diciendo está del todo bien, o hasta dónde llega su alcance? ¿Qué le hace falta? ¿Qué no le hace falta? Y empezar a hacer unos análisis más profundos frente a esto, que en este artículo también suena muy bien, y si uno lo escucha dice, no, es que tiene que ser así. Pero fíjense en lo que estamos haciendo Giovanni y Sextima, que es, no, hay cosas de este artículo que tampoco están marchando adecuadamente, hay cosas que le hacen falta, y eso es tener la capacidad de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que se gesta, se forma y se educa, y una de las cosas que estamos viendo en la educación actual es que el pensamiento crítico no está bien sustentado, no está bien formado en los individuos. ¿Esto qué nos va a llevar? A tener sujetos con más autoconocimiento y más autonomía. Recordemos lo que significa la palabra autonomía, la norma propia. ¿Por qué? Porque está sustentada sobre una estructura de pensamiento crítico que es capaz de darse valor a sí mismo y a los demás, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué otros elementos nos gustaría que tuviéramos en cuenta para que esta razón y conciencia se pueda sostener de manera adecuada? Uno de los elementos es conocer, sujetos conocedores de lo que necesitan y sienten. Cuando una persona no conoce sus necesidades humanas, ni puede relacionar el sentimiento que le avisa que una necesidad humana no está siendo satisfecha, esta razón se va al carajo, se pierde. Como no la puedo gestionar, como no la puedo resolver al no conocerla, no puedo resolverla a través de la razón y la conciencia. No la tengo presente y se termina resolviendo irracional e inconscientemente. Entonces, no conocer nuestras necesidades humanas y los sentimientos de nuestro ser nos hace actuar irracionalmente. También, pues, otro elemento que es importante desarrollar para que este pivote sea posible y a su vez este sea posible y este sea posible, es que la capacidad de gestionar al ser excluido de un clan. Si tenemos sujetos con mayores autonomías, con mayor pensamiento crítico, con mayor autoestima, con mayor empatía y mejor conocedores de sus necesidades humanas, pues van a ser sujetos que tienen mayor tolerancia a ser excluidos de un clan. La baja tolerancia a ser excluido de un clan porque no me siento autónomo, porque no tengo suficiente conocimiento, porque estoy muy regido, porque no sé lo que necesito, porque estoy muy regido por la norma del otro, nos deja muy sometidos a la norma del clan, a lo que diga el clan para pertenecer. Así, esa norma vaya en contravía de dignidad y derechos y del comportamiento fraterno con nosotros mismos y con otros seres humanos. Esta incapacidad del miedo a ser excluidos del clan nos está causando muchas dificultades para que este artículo se termine posible. Dos cositas más que quisiéramos dejar sobre la mesa, Giovanni, son el tema, y la comunidad que nos escucha en sincrónico y diferido, es la capacidad de asumir responsabilidad de nuestros actos y nuestro autocuidado. Esto es uno de los temas que la educación actual está gestando muchos sujetos que les cuesta asumir responsabilidad de sus actos y su autocuidado, por falta de autoestima, por falta de autoconocimiento, por la falta de no conocer sus necesidades humanas, y terminan desplazando la responsabilidad a otros. Ay, no, es que yo hice esto, pero eso fue por su culpa.
que es un poco lo que Giovanni nos ha compartido aquí. O sea, un gobierno que delimita la posibilidad de resolución de necesidades a la población, ya este es un movimiento violento, ¿no? Hacia la población. Y la población reacciona para tratar de solicitarlos y una de las cosas, la única forma que a veces este Estado secuestrado le deja a la población civil es reaccionar violentamente porque no se ha escuchado de ninguna otra manera y vuelve y le dice, ay, pero ustedes por qué se están comportando violentamente, ustedes por qué se están comportando de esa manera y no es capaz de sentarse y decir, oiga, no, ¿saben qué? Es que entendemos ustedes por qué se están comportando de esa manera. Nosotros la cagamos. Nosotros cometimos un error en sacar esta estructura de reforma tributaria que realmente atenta contra ustedes y por eso ustedes se están comportando de esa manera, porque nosotros la cagamos. Pero eso no está pasando. No estamos teniendo sujetos con capacidad de asumir responsabilidad de sus actos y del autocuidado de sus necesidades. Y el último punto es que pues tenemos una alta tasa de sujetos que no conocen sus derechos y deberes y por eso no están pudiendo salir a solicitarlos, no se están pudiendo indignar como necesitamos que nos indignemos, llenarnos de rabia para poder hacer movimientos de gestión y de transformación que nos lleven a construir realidades donde este ideal sea más una realidad. Esta es la postura que queríamos compartir de Sextima en este episodio. Giovanni, ¿cómo te sientes que quisieras compartir? No, a grandes rasgos creo que ha sido muy bien esbozado lo que dices. Sí, la idea pues de este episodio era como poder recoger lo que hemos hablado en el live y me parece que está bastante completo, perdón. Yo, Y complejo también, am, ¿no? No pasa nada. O sea, también es complejo. sí, claro, completo y también pues bastante complejo en el sentido de, estamos ante una realidad que nos pone una dicotomía. Si me permiten, yo aquí saco una carta que me parece que evidenciaría muy bien. Si lo vemos como desde el tarot, ¿no? Sacaría como dos cartas. Una que nos habla los enamorados, que es como una carta, es del arcano 7 y sacaría esta que es el carro, que es el arcano 8 justamente perdón, el arcano 7 el 7 perdón, el anterior es el 6 y este es el 7. Justamente están como muy correlacionados. La atribución astrológica de esto es cáncer, la atribución astrológica de Colombia es cáncer. Perdón que como que introduje así de repente como el tema del Sí, tarot, quiere como un pero poco así, pero dale, dale. Igual las eh, perspectivas de otras epistemologías también son bienvenidas. sí, desde una parte como desde el tarot terapéutico, psicoanalítico, si viera, digamos, como lo que está pasando ahorita en Colombia es muy esta carta que nos pone como a confrontar la razón con la emoción, a confrontar, yo lo pondría como de un lado esa debida obediencia versus la obsesión de conciencia, una necesidad de poder conducirnos entre esa dualidad que se puede presentar. Lo pongo también como esa dualidad del idealismo y el realismo, que cada una tira para un lado y que necesita ver como una armonía entre ambas. Y lo pongo así también como con estos momentos que estamos viviendo, ¿no? O sea, nuestro país está estancado, nuestro país que está muy dado como al tema de la familia, que es muy, muy familiar, muy como de la casa, pues se ve como muy afectado en este momento porque hay como una dualidad muy fuerte, ¿no? Entre la necesidad de poder generar un cambio y versus pues esa realidad que parece casi inamovible en la que estamos casi como inmersos y sometidos y que no podemos como avanzar. También como otra cosa que correlaciona es el tema que una de las principales heridas que tiene Colombia tiene que ver mucho con el tema de la familia. Entonces, digamos que los principales problemas que tenemos han partido precisamente de los problemas familiares y esas cuestiones que no hemos podido resolver y que tenemos casi como atoradas ahí, como con lo que ha sido papá, mamá o esa relación familiar para no como binarizar, no sé cómo decir esa palabra,
como volverlo binario o volverlo o hablar de la estructura familiar tradicional, sino pues también de las diferentes formas que se pueden construir la familia. Y lo correlación también pues con la carta de el arcano de los enamorados, que nos habla básicamente también de esas relaciones, ¿no? Es la atribución astrológica de esto es Géminis, y Géminis básicamente nos habla de la comunicación que vamos a poder establecer. Qué pena, así como, uf, me metí así como con el tema de la astrología, pero, perdón, pues sí, del tarot y de la astrología, porque siento que acá, y para cerrar, como hay unos elementos muy interesantes, y es que si vemos cómo está el panorama ahorita desde lo astrológico, las posiciones en las que están los planetas, vamos a tener pronto una retrogradación de Mercurio nuevamente, pero lo va a hacer en Géminis. Y con todo esto que está pasando como del paro nacional ahorita y de estas movilizaciones, se viene un momento tenso porque la necesidad de comunicar, Mercurio tiene que ver con la comunicación, al estar retrógrado y estar en Géminis nos va a poner un reto, y es la capacidad que tenemos de poder establecer una comunicación asertiva con el otro. Y no solamente es con el otro, sino con el otro que es completamente diferente a mí. La capacidad que tenemos de confrontarnos ¿cómo decirlo? Más que confrontarnos, es de comunicarnos con aquello que no es igual. Y eso sí o sí va a generar ciertas asperezas, va a generar cierta, ciertos problemas, porque eso no solamente va a ocurrir en el diálogo, digamos, entre la ciudadanía y el gobierno, sino que esto también va a ocurrir dentro de ese mismo gobierno y dentro de la misma ciudadanía, que va a empezar como a buscar una forma de poder comunicarse, organizarse, pero se va a chocar y se va a dar cuenta que es muy diferente, que hay muchos aspectos muy diversos dentro de esa población, dentro de esa comunidad, y que el ponerse de acuerdo va a ser como un reto durante este próximo mes, a partir del 15 de mayo, casi hasta mediados de junio. Y nada, pues lo meto así como un elemento adicional a esta conversación, dejando como esa reflexión, que seamos capaces de ver y comprender que más allá de las coyunturas a las que estamos acostumbrados a actuar, porque solamente como que actuamos cuando estamos dentro de un proceso que ocurre espontáneo y después se pierde fuerza, es que nos demos cuenta hacia dónde estamos apuntando hacia 2022, que ya no estamos en una Colombia que se puede dar el lujo de hacer un paro hoy y, no sé, dentro de 3 o 4 meses volver a hacer otro, y como que sí o como que no, sino nos hablan también de una necesidad de poder tomar decisiones más contundentes, más desde esa razón y desde esa conciencia que poseemos, una invitación a que hagamos uso de ese derecho en la praxis, y es que nos demos cuenta hacia dónde estamos apuntando, o sea, qué es lo que está en juego en 2022, cuál es la situación actual del país, y que este escenario en el que estamos es solamente como no un abrebocas, sino como algo que nos está mostrando hasta dónde puede esto llegar realmente a escalar en una proyección si nosotros no tomamos esa razón y esa conciencia, porque el país realmente está en un momento muy crítico, y si no tomamos una determinación, una acción regida por esa razón y esa conciencia, nos vamos a ver enfrentados en unos procesos muy complejos y muy densos, también como desde esa parte como astrológica que se van a estar presentando el próximo año con el nodo sur perdón, con el nodo norte en Escorpio. El nodo norte es como la dirección hacia la que nos dirigimos, y la atribución de ese signo, pues, a Escorpio, es todos esos procesos densos que pueden estar en el inconsciente, que pueden estar como eh, esos procesos de dolor, de sanación, que son necesarios a veces de atravesar por medio de mucho dolor, de mucha confrontación. Entonces la idea es que sí podamos como empezar a tomar más conciencia y darnos cuenta que es necesario tomar acción, organizarnos, participar, no quedarnos con el hecho que un ministro renuncie cuando ya sabemos que tiene ya el puesto siguiente que va a ocupar, no pretender como que retiraron la reforma y ahora no se van a sentar a presentarla de otra forma sin modificarle muchas cosas, o que la decisión alterna a eso sea una decisión peor a la decisión que se está tomando. Entonces la invitación sí es más allá de salir o no salir, es a que tomemos conciencia, y que esa conciencia y esa razón nos dicte
cuál es la posición de cada uno dentro de esto que está ocurriendo en el país. Esa sería como mi reflexión. Gracias, Giovanni. Eh, Hay una cosa aquí y es que, digamos que un poco la invitación de Giovanni es nos ha estado, ha hecho bastante énfasis en el tema hoy de la conciencia en relación ciudadanía-Estado, ¿cierto? Pero no olvidemos que esto también pasa y este artículo es algo que también ejercemos en nuestros círculos más cercanos, ¿sí? Como también nosotros en nuestros círculos más cercanos estamos haciendo ejercicio de la razón y la conciencia con los nuestros, con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con el vecino de la tienda. También porque o sea, esto es holístico. Hay que hacer trabajo desde los múltiples frentes, de los frentes intrapersonales que tienen que ver con la relación conmigo mismo, en los interpersonales que tienen que ver con la relación con eh, mi familia, mis hermanos, mis amigos, mis colegas de trabajo, con los transpersonales en primer nivel, con la gente que vive en mi barrio, en las tiendas, en los espacios donde convivimos, hasta llegar a los estadios más amplios de la sociedad, que es la relación ciudadanía-estado y otras localidades. Entonces, esto es que este artículo no solo queda en uno de sus ejes, hay que mirarlo también desde cómo nosotros estamos utilizando nuestra razón y conciencia, más las invitaciones a cómo se construye esta razón y conciencia para comportarnos fraternamente los unos con los otros. Y aquí quisiera invitarlos a algo práctico a ustedes el día de hoy, es que unos elementos para hacer práctica esta razón y esta conciencia y poderlo llevar a un comportamiento fraterno que nos alimente nuestra dignidad de derechos es antes de meternos al territorio de los otros, preguntemos. Preguntemos. Si no estamos preguntando y no estamos escuchando la respuesta que nos da el otro, pues es muy posible que estemos haciendo ejercicios de violencia. Y si estamos haciendo ejercicios de violencia, pues es muy difícil que nos estemos compartiendo fraternamente. ¿Qué significa preguntarle al otro? Prácticamente es si voy a opinar sobre su pelo y sobre todo si es una retroalimentación negativa, lo que hacemos es decirle a ese otro, oye, ¿te puedo decir algo acerca de su pelo, de tu pelo? Y esperar que este otro me diga, mira, la verdad, sí me lo puedes decir, no, no me gustaría que me lo dijeras. Antes de opinar sobre el territorio del otro, sobre su ropa, sobre su coso sin el consentimiento de esta persona, le pregunto, le digo, oye, ¿te puedo decir algo acerca de tu vestuario? Y que el otro escuchar lo que me dice, oye, sí me gustaría o no me gustaría, o me gustaría que me lo dijeras de esta manera. Ah, bueno, lo escucho y ajusto mi accionar a esa información que me están dando. Si no estamos haciendo esto en nuestros entornos, digamos, directos, acá interrelacionales, pues es muy difícil que esto también se vaya a manifestar posteriormente a lugares transrelacionales. Sabemos también, acá hacemos una claridad, que la relación con el Estado y el gobierno implica otras dinámicas, otra relación, pero también no dejar de atender lo que este artículo de los derechos humanos nos invita a hacer en nuestra cotidianidad, cómo estamos haciéndonos garantes de este derecho nosotros mismos y garantes de este derecho con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Giovanni, ¿algo más para finalizar? No, muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Dani, creo que es muy pertinente eso. Y sí, no entraría a ser de pronto una invitación a seguirse movilizando, algo así, porque a pesar de que esto va a continuar,
veo que no va a tener como tanta fuerza como muchos piensan y que de pronto hacia el 10 de mayo sí ya empiece como a menguar un poco. La invitación yo creo que principal es esa, es como a que hagamos uso, digamos que lo que pueda extraer de conclusión principal de este artículo a la praxis es, hagamos uso de esa razón y de esa conciencia que tenemos y llevemos esa conciencia y esa razón a todos los aspectos de nuestra vida, en todas las dimensiones en las que nos desenvolvemos y que esa razón y esa conciencia pues nos permitan entender cómo actuar, cómo debemos actuar y principalmente que podamos despertar la conciencia de la dignidad que tenemos como seres en todas nuestras múltiples dimensiones. Yo creo que lo dejaré ahí. Con el tema de las movilizaciones, pues obviamente sí será muy importante poder ver cómo seguimos alzando la voz de protesta y cómo esto verdaderamente pueda tener un impacto traducido en política, es decir, traducido en acciones concretas por parte de ese gobierno. Hay algo, insisto, en lo que sí sería muy bueno que pudiéramos mantenernos como protestando y es muy bien que haya renunciado el ministro, bien que hayan quitado la reforma, pero nos costó la vida a 25 colombianos, más el resto de personas heridas, más el tema de las violaciones, que me parece algo supremamente delicado, grave, porque son heridas que van a quedar ahí permanentes, imborrables, pues después de obviamente de tratamientos y un montón de cosas, pero son hechos que marcan a las personas muy profundamente y eso debería ponernos como a reflexionar, como a darnos cuenta como a qué costos estamos pagando el poder avanzar en ciertas cosas mínimas y que eso nos sirva para lograr algo muy importante que me parece como que sería el siguiente paso y es más, incluso más allá de la reforma a la salud y es el de la reforma estructural de la policía, el de la fuerza pública, porque si esto no ocurre ya, hacia 2022 en una proyección de otros espacios en los que podamos estar, básicamente puede salir un expresidente con un Twitter a incitar a la fuerza pública que haga uso de las armas de dotación que tienen y básicamente nos encontremos ante una masacre sin precedentes porque el marco de los derechos humanos entonces queda ahí como flotando. Entonces esas Olvidado. serían como las reflexiones que yo dejaría para ya cerrar. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias a la comunidad que nos va a escuchar en sincrónico y en diferido. Les esperamos este jueves a las 7 de la noche para continuar trabajando sobre derechos humanos, a continuar hablando sobre ellos. En este capítulo vamos a recibir nuestro segundo artículo. Entonces, bendiciones, abrazos y nos vemos el jueves para pues, todos y todas. Giovanni, chao, chao, bendiciones. Nos vemos al ratito. Gracias, Dani, a todos, todas, todos, muchísimas gracias y seguimos ahí.